David, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación a estar con nosotros en el taller de la EPE en vivo. Entonces, pues no sé, iniciamos ahora sí las preguntas. Pues yo tenía una que era sobre la diversidad. Precisamente la escuela tiene un reconocimiento muy grande por la diversidad y yo no podría decir que la propuesta musical mía sea la propuesta de la EPE. Es una de las propuestas musicales de la EPE porque la escuela ha reconocido que los maestros son distintos, Dino lo acaba de decir. Y eso ha significado también un voto de confianza muy grande en que siempre sentí yo esa confianza durante el tiempo que estuve trabajando allá, de hacer las propuestas que yo quería, de explorar caminos, claro, no en solitario porque los consultaba con o los otros maestros, ¿sí? Pero también eran cosas que para mí eran importantes y las cosas que son importantes no son las mismas para unos y otros. Entonces, esta propuesta que yo les voy a contar a las personas que están escuchando es una de las propuestas de la EPE. Sin embargo, hay una constante que hace que pueda suceder eso. Hay una diversidad, pero una constante es que la EPE permite la diversidad, permite la confianza, permite el error también, porque uno va en esa vida que tiene la EPE de formación de maestros, va probando cosas y aciertos. Y también la posibilidad de hacer un constante cambio de las cosas que uno está haciendo. Yo creo que lo que dice Dino es un peligro realmente cuando uno se queda repitiendo y repitiendo alguna actividad o algo que ha sido satisfactorio, ha sido efectivo y lo hace hasta que lo agota. Entonces, la EPE también tiene una constante que es un reto para los maestros. Y es una exigencia de los niños también que le dicen, bueno, hágale, hágale, vamos a ver, ¿sí? Y entonces uno está siempre inventando y reinventándose, probando. Entonces yo me acuerdo que en música yo hice muchas cosas de las cuales voy a hablar, pero se dirán cuenta no fueron siempre las mismas. Y también en el transcurso del tiempo se va en esa confianza, en esa posibilidad de hacerlas lo que uno cree que debe hacer y que prueba que sirve y que le gusta a los niños y que los encarreta, pues uno también va depurando un camino y haciendo, abriéndose otras posibilidades. ¿Y no? Bueno, entonces vamos primero a hablar de música, luego vamos a hablar de otras cosas aquí mismo hoy, y ya sabemos que dentro de 8 días también nos vas a acompañar porque tú tienes toda una experiencia y toda una historia vivida en torno a la salida de vida independiente. Eso será dentro Bueno, de 8 días. Entonces, por el momento, pensemos fundamentalmente en lo de la música, ¿cierto? El asunto es este. Eh, ¿Cómo, de dónde surgió eso de que ustedes, en vez de enseñar la música que existe, les dieran por inventar la música con los niños? bueno, eh, yo creo que la música es un espacio fundamentalmente para expresarse. Y hay una magia que tiene la música y la música en colectivo. Yo creo que la individual, los músicos que tocan individualmente también, pero cuando se genera colectivo hay una magia que es algo inigualable. Y es que imagínense ustedes un espacio donde hay un maestro haciendo unas armonías, haciendo una propuesta de armonía, unos niños escuchando ese ciclo armónico y, y se da la posibilidad que el de la flauta empiece a expresar con la flauta dentro de ese ciclo armónico, ¿sí? Y empiece a encontrar no solamente él, sino en la aprobación que surge entre sus campos, entre los compañeritos que están escuchando, eh, empieza a sentirse un ambiente donde todos los niños se pueden expresar. El que está haciendo el tambor, el que está haciendo la marimba, sin haber dicho qué se iba a hacer en el tambor, ni qué se iba a hacer en la marimba.
y sin Pero pensar que hoy, eso es hacer jazz. sí, yo creo que es hacer jazz. Hay un momento, de ese momento mágico, en que se produce una enorme felicidad. Y es la felicidad realmente de sentir que cada uno se está expresando y está aportando a algo que empieza a sonar de una manera muy interesante y bonita. No hay nada que sea feo ahí. Lo que hay es un espacio donde todo el mundo se está expresando. Eso lo sienten también los músicos. Lo sienten los músicos cuando se pueden encontrar y empiezan a improvisar y empiezan a hacer propuestas a un tema y empiezan a hacer una estructura que es compartida y también encuentran esa felicidad. Yo la he vivido esa felicidad. La viví con los niños, tocando con los niños, y la vivo ahora tocando con otras personas cuando dejamos abierta la llave de la expresión personal. Eso genera una cantidad de cosas. Eso genera confianza. Eso genera confianza en los niños de que ellos tienen, porque yo creo que nosotros tenemos la música en los genes humanos. Esa es una historia que tenemos adentro de nosotros. La tenemos allá adentro y la tenemos también dentro de nuestras historias culturales, aunque no sepamos rítmicamente qué ritmo es o qué armonía se está haciendo o qué está haciendo, pero eso es algo que lo tenemos todos los seres humanos. Yo creo que todos los humanos podemos hacer música. El asunto es diferente cuando un niño tiene que tocar algo que viene escrito o algo que ya está determinado. Y no digo que no logre satisfacción y felicidad, pero la otra es una felicidad de la confianza y es una felicidad que se transmite colectivamente y no quisiera uno que el espacio terminara. Uno quisiera seguir adelante, 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 quisiera seguir tocando, ¿sí? Hay una cantidad de cosas que se tocan en estos espacios, se tocan los temores personales. Yo creo que en la música hay mucho, y sobre todo los adultos, hemos sido tocados por el asunto de que no somos capaces de hacer música, de que no somos capaces de pintar, de que no somos capaces de expresar. Y hay muchos miedos alrededor de cantar. En un espacio donde los niños tienen la posibilidad y los jóvenes de expresarse, de inventar una tonada sobre una armonía y de inventar unos textos sobre esa armonía, eso es una formación alrededor de la confianza, de lo que se habla mucho en la EP, de la construcción del ser, de la construcción de la persona. Es algo inigualable, yo creo que es algo mágico realmente. José, los espacios, digamos, educativos en general, y era algo que ya había mencionado, lo mencionó hace un momento Dino, y también estoy de acuerdo, y es que en los espacios educativos se encuentran más comprometidos con la repetición, ¿no? De la información, y menos con los contextos locales y los procesos creativos de los niños. Sin embargo, en la EP tú propusiste, y bueno, como con otros maestros, muchísimos procesos tan interesantes como el teatrino de sonidos, en donde se involucraban la creación de historias, el teatro, las artes plásticas. Incluso tuvimos la oportunidad después de llevar este taller que mucho tiempo lo hiciste con los niños también a los padres de familia. No, eso fue, por ejemplo, el tip de busca a sus parceros. ¿Cómo fue la experiencia y cómo fue esa experiencia y con niños de qué edades? ¿Cómo fue esto? Sí, la propuesta del Tiple busca sus parceros y otras propuestas que se hicieron tiene que ver también con un asunto de, de un reconocimiento tímbrico podríamos decir, del mundo. Entonces se puede, y es una cuestión de audición también, de escuchar contextos sonoros. Tiene que ver con una propuesta que hizo alguien, no puedo decir en el momento quién, pero que tiene que ver con mapas sonoros.
Entonces hay una propuesta de irse a un lugar a mirar cuál es el mapa sonoro de ese lugar, y si estamos aquí yo estoy cerca de la escuela, hay árboles acá, los árboles que se ven desde la escuela también, y hay sonidos de pájaros, hay sonidos de viento, hay sonidos, pero la escuela tiene sus propios sonidos, y los sonidos de la escuela es un mapa de los sonidos de la escuela. Entonces esa propuesta es una propuesta amplia de llevar contextos sonoros a los niños para que los niños escuchen. Y también, con la cuestión del tiple es que hay mucho desconocimiento de nuestra música tradicional y de los instrumentos que se tocan aquí en Colombia y en Latinoamérica. El tiple busca a sus parceros, era una forma de buscar auditivamente que los niños empezaran a reconocer timbres de instrumentos colombianos como la zambumbia, la guacharaca, el tambor, el tiple, el cuatro, los chuchos, los guaches, es decir, hay una pluralidad de instrumentos, y entonces yo me hacía detrás de una tela y empezaba a tocar los instrumentos para que los niños reconocieran qué instrumento era, si era un maracón. Y era ir desde una, digamos, una percepción gruesa a una percepción más fina, porque me llevaba 4 maracas distintas, una llanera, un maracón, una maraca de salsa, ¿sí? Y se llegaba al punto en que los niños lograban reconocer, incluso los niños de preescolar, cuál era el timbre de la maraca llanera, la maraca del este, y ese teatrino de los sonidos es una posibilidad infinita de llevar muchas sonoridades al espacio, y es algo que para los niños es un reto, es un reto. Y ya que tocamos la cuestión de las músicas tradicionales, yo creo que eso es una impronta también de la escuela que tiene que ver con los conocimientos ancestrales, y es saber que vivimos en un país que es también diverso, muy diverso, en un país con una riqueza en todos los sentidos, pero mucha riqueza, y una riqueza musical que está explorándose todavía en muchas partes y que es objeto de estudio y de objeto de que muchos jóvenes en las universidades, yo sé de los de la Universidad Javeriana, de la Universidad en la Luisa Calvo, en la SAP, que están trabajando alrededor de estas músicas y están haciendo transformaciones y reconocimientos. La música colombiana es muy rica, y yo creo que hay un dilema que se le presenta a la escuela entre las músicas tradicionales y las músicas, digamos, comerciales, y las músicas que tienen prestigio por los medios. O que están de moda. Sí, y yo lo quiero contar con un ejemplo, que yo lo charlaba con Dino el otro día, y pasa con los cuyos, las habas y las rúas, que no tienen prestigio, que se ha acabado el prestigio porque se siembran fácilmente, porque es un alimento que no aparece en la gran culinaria, que no está dentro de los almacenes embotellado de alguna forma. Y entonces hay una investigadora de la Universidad de los Andes que se va para un sitio a mirar por qué, y encuentra que el campesino subestima esos alimentos. Y si tiene que tener un invitado en su casa, prefiere darle unas pastas, un arroz o algo que tenga prestigio a servirle eso en la mesa. Eso pasa con nuestras músicas tradicionales, también en la escuela. Y hay una cosa que me sucedió, yo creo que, bueno, yo quiero compartir este aporte porque fue algo que me ha sucedido allá en la EPE, y es que yo siempre estaba pensando, y es que hay una edad que es donde los niños empiezan a pegarse más a los medios, donde empiezan a parecerles que es una mamera tocar ese tipo de músicas. Pero es una mamera mientras uno le diga que son este tipo de músicas. Okay. Pero si entro, como me pasó a mí, con un tiple, y les digo a los muchachos con unos instrumentos, venga, síganme que vamos a tocar esto, y empiezan a lograr lo que estábamos diciendo antes, expresarse a través de esa música que no saben cuál es, porque no la conocen, pero que empiezan a encontrar realización y empiezan a encontrar expresión, el dilema se acaba. Ya no es el problema de si se está tocando un bunde, o se está tocando un son, o se está tocando una carranga.
Lo que sucedió ahí es algo que le da validez a esa música, porque esa música tiene todas las posibilidades que tiene cualquier música para expresarse, pero es nuestra. Mm. De hecho, A ver, están surgiendo nuevos grupos que tocan, por ejemplo, los Rollins Ruana, ¿no? O sea, por ejemplo, que, o sea, combinan cosas de nuestra música, pero le combinan cosas como de rock, ¿no? No sé. Sí, eso ha sido otro movimiento. Ahora, realmente la cantidad de grupos, mire, yo tengo alrededor de 30, 40, 50 CDs de personas jóvenes, porque se pensaba que esto es música para viejitos, pero no, jóvenes que no solamente están estudiando esas músicas, la están tocando, sino que se van hasta la costa, hasta Turbo, hasta esas partes, a hablar con los abuelos, a hablar con las personas mayores que hacen esa música para aprender. Y eso es un movimiento muy fuerte que tenemos nosotros acá. Irino, ¿qué me querías de preguntar? Sí. sí, no, es que has dicho muchas cosas. Sobre lo último que decías, es muy importante que nosotros de pronto hagamos una especie de listado, de inventario de los egresados de la escuela vinculados con grupos musicales de diferentes, llamémoslo así, estirpes, no sé cómo llamar, porque así como tenemos personas como, por ejemplo, Daniel Puerto, que toca un tipo de música muy popular, hay otras personas que están comprometidas con el jazz, y hay otras personas con la investigación de la música, llamémosla así, vernácula en el país. O sea, uno habla de Sebastián Monsalve o uno habla del mismo profesor Romero, Omar Romero, y todo. O sea, nosotros tenemos todo un grupo de personas dedicadas a la música que está por fuera de la escuela, pero que la escuela fue donde se proyectó como un practicante y como yo qué sé, como un apóstol de la música en el sentido amplio, no solamente de la música colombiana, sino de la música en el sentido amplio. Este inventario no lo hemos hecho y sería interesante. Eso quería decir con respecto a lo último, pero tú habías dicho otras cosas con respecto a la música de los lugares, a la música de los sitios. Y a mí me parece que eso es muy bonito, lograr establecer cuál es la música de cada sitio, pero también la música de cada momento. Cuando yo estaba en el Amazonas con un indígena ticuna, el ticuna nos llevó por la selva y en la selva nos decía en un momento, este es el momento de las oropéndolas. Y era un sonido distinto a lo que me dijo más tarde, ese es el momento de los micos, era otro sonido. Y entonces ellos saben qué hora es del día por el sonido del bosque, por el sonido de la selva. La selva les dice qué hora es. Pero eso no se sabe solamente en la selva, eso sucede en todas partes. En todas partes, cada momento del día corresponde con un sonido diferente. Y es un sonido de ese día. Ahí hay muchas cosas que me parece que son lindas y que valdría la pena tematizarlas un día de estos, porque yo creo que eso tiene que ver con la clase de música y tiene que ver con esa sensibilidad que nosotros logramos a través de la música para reconocernos como habitantes del planeta, pero también habitantes de un sitio en particular. No, yo no solamente quería decir eso, o sea, Sí, yo quisiera hablar también de otro instante. Bueno, es que son tantas cosas, pero hay uno que me parece que se logró concretar allá. Estoy hablando de los diferentes tiempos de esos 30 años. Un momento donde eh, eh, hicimos de la clase de música un proyecto que tenía muchas alternativas. Entonces podíamos sentarnos a tocar juntos un día, pero otro día podíamos construir instrumentos, pero otro día podíamos sentarnos a escuchar música. Y quiero hablar de eso, escuchar música. Eso me parece que también es muy importante. Hay que abrir un espacio en la escuela para escuchar música con los niños. Mm. Y es un espacio consciente de escuchar música, es un espacio sensible. Entonces hubo un momento donde estábamos escuchando música con los niños y hubo que hacer una negociación porque yo llevaba unas propuestas, pero los niños querían también escuchar sus grupos. Entonces llegamos a acuerdos, bueno, listo, hagámosle.
yo llevo música, ustedes llevan también música, pero entonces averígüense la historia del grupo, averígüense qué tipo de instrumentos. Llevemos más de la historia del grupo y fue una experiencia que a mí me parece muy bonita, escuchar música consciente, saber cuándo entra una tambora, si hay dos voces, si hay tres voces, cuál es el instrumento que está sonando acá. Y es una oportunidad no solamente para escuchar música tradicional, sino para escuchar música del mundo, porque es un oído que se abre a, es uno, digamos que es como cuando uno tiene muchos sabores y muchos condimentos de muchas partes del mundo, y eso realmente llegan a nutrir la experiencia auditiva, la experiencia sensible. Ese me parece que es otro espacio. Y también en un trabajo que estuvimos haciendo en escuela inicial con varios profesores, era mirar qué efectos producían cierto tipo de músicas sobre el ánimo de los niños. Entonces, ¿qué ¿Qué pasaba nota? cuando estaban trabajando, cuando estaban trabajando pintando y se les ponía una carranga o se les ponía un rock? ¿Qué sucedía anímicamente? Eso es algo que también me parece que una bonita investigación eh, para Sí. realizar porque han coincidido los músicos en muchos tiempos en que la música tiene una influencia en el espíritu, en el estado de ánimo. Es fundamental. Ahí tú tocaste ahorita precisamente algo muy interesante y es el tema de la construcción de instrumentos musicales, pero tradicionales, ¿no? Y esto, pues también de percusión, y esto se hizo también, fue una idea que me parece muy linda y creo que la llevé hace mucho tiempo, y se logró también proyectar hacia los padres de familia. Era esta construcción, pero lo importante era que se hacía con elementos reciclables que, por ejemplo, se podían encontrar en el bosque. Eh, Cuéntanos, y tenemos aquí afortunadamente algunas fotografías de esos momentos, de cómo fue esa experiencia, eh, cómo nació, cómo surgió, cuáles fueron los resultados. Sí, yo quisiera que José. antes de que colocara las fotos, hablar un poco de algo. ¿Sí? Esta experiencia fue posible por lo mismo que estaba hablando Dino al principio. Y es que los maestros sabemos más cosas que nuestras disciplinas. Yo he sido un enamorado de la carpintería y también he sido carpintero, o sea, he hecho cosas. Hace poco estuve en FOMIC colocando un cielo raso en una finca, ¿sí? Y he hecho trabajos así y siempre he tenido una pasión por la carpintería. Y la escuela me dio la oportunidad de trabajar la carpintería. Así como le dio la oportunidad, otras muchas oportunidades a los maestros para que hagan cosas que entre comillas no son las cosas que hacen sus disciplinas, pero que les gustan. Me acuerdo del proyecto de astronomía en la escuela con una maestra que era de física, ¿sí? Pero que era observadora del cielo y hizo su proyecto de astronomía, etcétera, etcétera. Porque los proyectos de la escuela, y eso es una enorme confianza y además un reconocimiento de los otros saberes que tenemos los maestros. Entonces, sí, yo comencé un proyecto que se terminó llamando Sonidos Azules, que era parte de Economía Azul, y era un proyecto para trabajar con los árboles que hay cerca de la escuela y con partes de esos árboles que se caen y que sobre todo en la escuela hay acacias y hay pinos. Son los árboles, claro, hay otros arrayanes, pero son pocos y hay otras especies que no son, que son huecas por dentro y no se pueden trabajar. Entonces era trabajar con maderas existentes en el bosque para hacer efectivamente, como tú decías, instrumentos tradicionales que eran maracas, que eran sonajeros, que eran guaches, que eran firisáis, que eran flautas también, ¿sí? Que eran, bueno, maracones. Bueno, las maracas de los maracones no estaban, pero son parte de nuestra naturaleza colombiana. Entonces, voy a hablar un poco de esos instrumentos.
Hay algo muy importante en esta experiencia y es una propuesta de las herramientas. Yo creo que las herramientas son importantísimas. Tener un espacio. La escuela, en esa libertad que nos dan los maestros, me permitió a mí tener un taller de carpintería, unas mesas de carpintería al frente de escuela inicial, que eran unas mesas grandes, donde teníamos, y además de tener un lujo de herramientas, realmente yo digo, tenía eh, eh, prensas de mesa, ceguetas, todas como compradas para el tamaño de los niños, taladro, bueno, una cantidad de cosas donde los niños podíamos hacer muchas cosas. Digamos que a un palo como el que están viendo ahí en la fotografía, o el que está cortando la profesora, se le pueden hacer muchas cosas. Ese es el palo como viene, como uno lo coge de la planta, sí, o en el suelo sin haberlo pelado. Y uno lo corta a su tamaño, tiene un proceso de pelado, tiene un proceso de lijar, de pulir. Y después viene un proceso de intervenir estéticamente. Y ahí también hay un elemento que me parece importante y es la cuestión de la anticipación. Claro, bueno coger un palito e intervenirlo sin haber hecho una anticipación, pero a mí me gustaba a veces proponerlos a los niños que hicieran un dibujo de su palo en una hoja y dibujaran antes qué era lo que querían hacerle. Y habían posibilidades de hacer tallas en el palo, de insertarles lanas, de insertarles chaquiras, de pintarlos a mano. Ahí se ve la chaquira, ahí se ven los tres. Se ve la lana que está a la izquierda, las chaquiras que están incrustadas a la derecha y la pintura. Y también de pirograbar. Entonces las posibilidades estéticas eran grandes y no había un firisay, estos son, y esta es utilización también de algo que comemos pero no lo guardamos, que es las cáscaras de los pistachos. ¿Sí? Ahí ven herramientas, las pinturas, los hilos. Es toda una experiencia que después se fue convirtiendo también en otra cosa. Se fue convirtiendo en un taller de ideas de carpintería cuando se empezó a trabajar con los niños mayores. Terminamos haciendo gimnasios para gatos. Las niñas querían gimnasios para gatos. Y hay algo muy interesante también, y es que las herramientas están en el terreno de lo masculino. Se ha pensado siempre que son masculinas y que las manejamos los hombres. Inicialmente, cuando las chicas de bachillerato empezaron a trabajar con cosas como el taladro y copas para abrir huecos en maderas gruesas, siempre le pedían la ayuda a los niños, porque a los muchachos, porque eran hombres. Y a medida que fueron cogiendo confianza, las que hacían todo ese tipo de cosas y le decían a los muchachos qué hacer eran las chicas. Entonces me parece también una propuesta muy interesante por ese lado. Es una propuesta de manejo de herramientas. Hay una cuestión del manejo de las herramientas también, cómo cuidar las herramientas, cómo hacer que un grupo de herramientas dure mucho tiempo, cómo hacer unos acuerdos con los niños para que esas herramientas se utilicen bien, que los pinceles se laven, no se laven espichándolos contra el vaso, sino inclinándolos con agua caliente, cómo hacer para que las cosas nos duren mucho tiempo. Ahí, por Eso, ejemplo, ahí está interviniendo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué instrumento musical están haciendo y con qué tipo de madera? Y, ese espino podría ser para hacer un firisay, podría ser para hacer un sonajero. ¿Mm? ok, Sí. mira, ahí está Y hay la una cosa intervención. que me pareció muy especial también, y es que los niños de escuela inicial también pueden manejar herramientas y también puede uno hablarles del cuidado. También se les puede enseñar cómo coger una cegueta pequeña y cómo colocar la posición del cuerpo para que haya la fuerza para poder hacer el corte. Yo lo estuve probando durante mucho tiempo y realmente los niños pueden hacerlo. Sí, aquí vemos, por ejemplo, la intervención en la decoración. Y este, por ejemplo, fue un taller que se hizo con padres de familia y maestros también, ¿no? Sí, compadre de familia y maestros.
ahí tenemos las herramientas de las cuales nos habla. ¿Y qué herramientas tenemos, por ejemplo, Mira, por ejemplo, José? ahí está la prensa de banco que le permite coger el palito que se ve ahí agarrado sin que se mueva, porque ese Ujú. es uno de los problemas. Esta es una cegueta a la medida de los niños y de un peso muy liviano. Aquí tenemos a la derecha una cegueta más grande, tenemos abajo un bisturí, nunca permití que los niños utilizaran bisturí, me parece que es una herramienta que no. Hay también martillos, hay metro, el metro es una maravilla. O sea, que un niño sepa que hay pulgadas vienen pulgadas en el metro y que también vienen centímetros. Eso es una maravilla, realmente esto La es un seguí. espacio de diseño, de dibujo, de trabajos manuales, de estética, hay tantos conocimientos ahí que es todo un proyecto realmente. Y salían a buscar, por ejemplo, todos los, bueno, de los materiales en el bosque. Eso también, o sea, toda una experiencia porque desde salir al bosque, encontrar las herramientas, los materiales, todo eso también. Claro, y es más, todos los palos se conseguían en el bosque y algunas semillas también para hacer los sonajeros. Alguna vez caminando por el bosque yo me encontré unas semillas de un árbol que no he podido saber el nombre, pero son unas semillitas preciosas de color morado, duras. Y nos íbamos con los niños a buscar las semillas en los sitios donde yo sabía que las había y a recogerlas, porque se caen y toca escarbar un poquito la capa vegetal que hay y uno encuentra semillitas. Después las he encontrado en los residuos de los pájaros. Es una semilla que le gusta. Y bueno, yo veo una cagadita de pájaro por ahí cuando hago mis caminaditas y le cojo las semillitas y las voy guardando. Las lavo y las voy guardando. Ahí también la acacia, de la acacia hay una variedad de la acacia donde se pueden conseguir las semillas. Vea, todos estos conocimientos que les estoy comentando se están perdiendo. Hace poco estuve en Ibagué haciendo un taller de construcción de instrumentos precisamente y hablando con la gente y la gente no sabía qué madera se podían utilizar en Ibagué que pudieran servir para hacer este tipo de trabajos. O sea, son conocimientos que se pierden, pero que Claro, hay que recuperarlos. pues esto tiene unas ramas increíbles. eh, o sea, estoy maravillada con toda la cantidad de cosas que nos estás contando sobre la música, porque no conocía toda esta cantidad de cosas y de proyectos y cosas que se pueden hacer y que se hicieron, pero también la importancia de cómo se puede llegar desde diferentes caminos a apreciar lo nuestro, ¿no? Porque la relación que tú haces precisamente con la comida, con que a veces no apreciamos lo que tenemos, eso es también clave y aprender a escuchar la música. Recientemente, por ejemplo, encontré en Facebook algo de una maestra de la EPE que creo que se llama Liliana Lagos, Sí, y Liliana. bueno, lleva mucho tiempo dedicada, por ejemplo, a tocar el tiple. Y creo que también salió, te vi en precisamente ambos estaban tocando en una composición y me pareció supremamente emocionante ver una persona tan joven como ella, maestra de la EPE, y verlos a ustedes dos tocando. Y no sé si era una composición tuya, no sé, pero, y ella pues está, creo que también estudiando la Luisa Calvo, pero ese cariño con el que transmite tocar el tiple. Algo que noto es como que es despectivo, ¿no? Eso como que el tiple. Sí, Claro. Pues vamos Sí, a ella tener que hacer estuvo, yo, podcast de una sesión de una estudiantina que suena tan lindo. sí, Liliana, con Liliana Ahora, los hemos dibujos, trabajado, algunas cosas, todo ella, eso. Ajá. Sí, Diggy. estaba hablando José, sí. sí, que con Liliana hemos estado trabajando, no, yo hice un taller con maestros de la EPE el año antepasado y comenzamos, la idea era trabajar con 3 maestros, pero terminamos 8 maestros eh, aprendiendo canciones. Yo creo que la música tradicional colombiana es tan rica y para los niños es tan rica. Yo he hecho una clasificación, yo sé que hay otras, pero entre música que es rondas, juegos, cantos acumulativos, ¿sí?
y son canciones que se utilizan en la tradición para la formación de los niños en las regiones. Mire, tuve esta experiencia, les voy a contar. Alguna vez la EPE estaba haciendo unos talleres en Altos de Cazucá con maestros de Altos de Cazucá, o Cazuca, no sé cómo se pronuncia. Y yo fui a hacer un taller de rondas y juegos. Y me encontré con unos 10 o 12 maestros. Me encontré con 2 maestros chocuanos. Y los maestros chocuanos viven una tradición muy rica musical de rondas, juegos, etcétera. Y tienen unos desarrollos musicales increíbles. Realmente los que terminaron casi haciendo el taller fueron los 2 maestros chocuanos. Entonces uno se fija esa riqueza, se fija cómo la formación musical tiene que ver con, yo creo que los niños tienen que cantar, tienen que hacer rondas, tienen que hacer juegos. Los juegos rítmicos desarrollan mucho la parte corporal, toda la motricidad, toda la parte rítmica. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero ahí nos faltó hoy una cosa, o nos está faltando, y es que uno de los elementos más atractivos de la música que tú haces es la expresión, la crítica, la comunicación con lo vivencial del momento a través de las coplas. Y entonces se inventan coplas para retratar lo que está pasando, para decir la contribución que se quiere decir frente a una situación que se está promoviendo en la escuela. Entonces las coplas fueron una cosa que no solamente entusiasmaron a los niños, sino también entusiasmaron a los maestros, ¿o no? Sí, realmente sí. Digamos que la copla más importante que hay en Colombia es el romancero, que es la copla de 4 versos, hepta o octasílaba, que rima el segundo con el cuarto verso, el primero con el cuarto. Bueno, tiene diferentes. Y también hay otra forma que es la décima, que también es bastante común, pero es común Ajá. en toda América Latina. Están presentes las décimas y los romanceros. Y casi todas nuestras músicas tradicionales están hechas de eso. Entonces también Ajá. era como estudiar un poco cómo es eso de las coplas, cómo es eso, cuestión del ritmo, y llegar a la conclusión de que, por ejemplo, de llegar un día a la clase y decir, bueno, ¿y qué tal si escribimos hoy sobre la profesora? Sobre la profesora Solita, hablemos sobre Solita, hagámosle unas coplas a Solita, ¿sí? Y entonces empezábamos a hacer las coplas y empezábamos a cuadrarla, siempre hay que cuadrar el metro, y empezó, no me suena, no me cuadra, venga, que quitémosle esto, pongámosle esto, y ¡pum! Terminábamos haciendo una composición que obviamente después se la cantábamos a la profesora, ¿sí? O hacíamos una copla sobre la escuela, o hacemos una copla, eso también se hizo con los Claro, maestros. porque es Y una es, cosa muy vivencial. claro, y además, si en el momento anterior se ha cogido un rajaleñas, se ha cogido una armonía de un rajaleñas, y se ha tenido el momento de expresarse y de tocar una guacharaca, un chucho, y se ha creado un cuerpo musical de expresión colectiva, de improvisación, y se le meten además las coplas, y además decimos, y hagamos una melodía y le hacemos, eso termina siendo toda una canción que es una cosa, una maravilla, Es una fiesta. es una fiesta.